Miquel, eres un motivado de la vida. Esto me decían algunos compañeros del colegio hace muchísimos años. Y fíjate que a raíz de esa pregunta me empecé a plantear si esto de la motivación era algo innato o lo podíamos entrenar a lo largo del tiempo. Porque hay gente que dice, oye, yo no tengo motivación para nada, no tengo ningún interés en nada. Y por supuesto que no es así. Así que déjame contarte algo al respecto. A raíz de esta pregunta empecé a investigar sobre el tema y sobre todo empecé a leer muchísimos artículos científicos. Es más, tuve la ocasión de participar en algunos estudios donde se hablaba sobre motivación laboral y empecé a entender cuáles eran las preguntas que teníamos que hacernos todos nosotros para estar mucho más motivados. Y es que las viejas teorías de motivación ya no funcionan, ni siquiera Maslow ni Herzberg creo que se han quedado totalmente desfasadas. En un mundo de hoy tan incierto que va cambiando todo radicalmente rápido, creo que es importante entender qué es lo que está pasando con las últimas investigaciones. Así que ya lo sabes, este vídeo es totalmente práctico con 8 tips para mejorar tu motivación y rendir mucho más. Sin más dilación, vamos a ello y te sorprenderán, te lo prometo. ¡Vamos allá! El primer tip que cambia las reglas del juego es que la motivación fluctúa. Y es que hoy en día en los estudios sabemos que la motivación puede cambiar en el mismo día e incluso en las mismas horas. Y es que tú por la mañana, por ejemplo, puedes empezar el día súper motivado por lo que te espera, porque tienes una reunión fantástica, porque vas a cerrar tu primer contrato con un cliente, pero imagínate que tu hijo o tu hija se ponen enfermos. Entonces, claro, ahí cambia radicalmente y tu motivación se va a otra parte, porque tu motivación es que tu hijo esté bien. Dicho esto, de acuerdo, después puede ser que te llamen desde el médico y te digan, oye, Oye, pues tu hijo está fantásticamente bien, no te preocupes. entonces tu motivación va a subir otra vez. Y después puedes llegar al trabajo, encontrarte en la reunión a esa persona que no soportas y el hecho de mirar a los ojos hace que tu motivación decrezca. Como ves, te acabo de definir una jornada laboral muy cortita, esto podrían ser apenas unas horas, pero fíjate que tu motivación ha cambiado y ha fluctuado a lo largo de las horas. ¿Esto qué nos dice? Que al final la motivación durante el día cambia muchísimo y sabemos que en el momento que tienes más motivación del día está alrededor de las 3 y las 5 de la tarde. Curioso, ¿eh? Porque verás que después no tiene nada que ver con la energía mental, que a veces es justo lo contrario. Entonces, este sería el primer tip a tener en cuenta y es que tu motivación normalmente se encuentra hacia la tarde. Con respecto a los días de la semana, se ha encontrado también que tus picos de motivación están entre el martes y el jueves. Y sí, es verdad eso de los tediosos lunes, que no nos gusta trabajar y empezar a hacer nuestra jornada laboral, pero es interesante tener este punto en cuenta. Segundo tip, no confundas la energía con la motivación. Sabes que hemos hablado muchísimas veces de la energía mental, que básicamente es la frescura mental que tienes a la hora de ejecutar tus tareas. Eso al final lo que podríamos hablar son de cronotipos, como por ejemplo si eres más de mañana, más intermedio o más vespertino. En el caso de la motivación funciona distinto y es que las variables no tienen que ver con la parte biológica. Fíjate que cuando hablamos de energía hablamos de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, y es que hablamos de un tema puramente biológico, físico. En cambio, la motivación es un tema psicológico, es decir, son variables psicológicas que pueden cambiar a lo largo del tiempo, pero no tienen nada que ver con la energía. Sí que es verdad que existe cierto trasvase, cierta fusión, pero hay que entender que son dos conceptos separados. Así que si te fijas, como decíamos antes, tu energía no tiene por qué cuadrar con tu motivación. Hay mucha gente de acuerdo que no soporta su trabajo, pero en cambio tiene una afición, un hobby que les apasiona. Entonces, lo que pasará es que si por la mañana no les gusta nada su trabajo, pues se van a cansar haciendo cosas que evidentemente no les aportan nada. Pero a partir de la tarde, a partir de las 5 o 6, cuando ya terminen su jornada laboral, se van a poner a hacer su afición, ese hobby y sorprendentemente su motivación va a subir. Claro que estarán cansados o cansadas, seguro que sí. Pero en cambio la motivación será mucho más alta porque en este caso es un tema psicológico. No estoy a gusto con mi trabajo, punto número uno. Por ende, segundo punto, voy a estar motivado en hacer una afición que no tenga nada que ver con mi trabajo. Así que ya lo sabes, tener mucha energía mental no significa nada y por supuesto no significa estar motivado. El tercer tip es claridad, y es que para estar motivado necesitamos mucha claridad de objetivos y metas sobre lo que queremos conseguir. Oye, ¿con eso quiere decir que tengas que tener anotados todos los objetivos para ser feliz o para estar motivado? Faltaría más. Para estar motivado necesitamos saber hacia dónde nos dirigimos. Fíjate que en general vivimos mucho en la incertidumbre y Es que me encantaría, por ejemplo, perder peso. Me encantaría adelgazar. Me encantaría comer más saludable. me encantaría hacer más deporte, pero no sabemos muy bien a qué nos referimos. ¿Nos referimos a simplemente una dieta diaria de comer vegetales o verduras todos los días? ¿Nos referimos, por ejemplo, a hacer deporte o ir al gimnasio todos los días también? Al final hay que definir claramente qué es lo que queremos conseguir y sobre todo que esté alineado con tus expectativas.
El primer paso que mueva la motivación es la claridad de resultados, así que si sigues divagando entre cosas que no sabes muy bien lo que son deseos o simplemente propuestas de otras personas que no tienen nada que ver contigo, lo primero de acuerdo es establecer esa claridad. Tip número 4. Cuestiona tus expectativas. Y fíjate que este punto viene en contraposición del anterior. Está muy bien que para estar motivado necesites tener foco y claridad, pero también hay que replantearse de dónde vienen estas expectativas. Y es que al final muchas de las ideas preconcebidas que tenemos vienen de papá y mamá, de ideas varias que tenían desde la infancia, de amigos, conocidos, gente que te ha dicho lo que debías hacer sin ni siquiera plantearte si es bueno para ti o no. Entonces, en este punto te diría que cuestiona las expectativas de las cosas que estás haciendo. Oye, pues tengo que hacer esta carrera laboral porque lo dijeron mis padres y creo que es muy importante. ¿De verdad? A lo mejor tengo que hacer carreras o running todos los días porque todos mis colegas lo están haciendo. ¿De verdad? Entonces, cuestiónate este tipo de expectativas porque al final la claridad mal entendida, es decir, cosas de otras personas, al final nos genera muchísima más frustración. Tip número 5. Gestiona la emoción de tus tareas. Y es que evidentemente no todo lo que vamos a hacer nos va a encantar, no todo va a ser maravilloso a la hora de hacer tareas, también hay que hacer cosas más farragosas, más pesadas que no siempre queremos hacer. Mi recomendación en este sentido es que analices muy bien las tareas que estás haciendo y ponlas si básicamente te despiertan algo agradable, es decir, una emoción más positiva, o te despiertan algo más desagradable, una emoción más tipo negativa. Ya sabes que al final las emociones no son ni positivas ni negativas, pero en este caso vamos a hacerlo de forma sencilla, de forma dicotómica. Una vez tengas todas las tareas anotadas, anotas justamente al lado si te aportan un más o un menos. Justamente lo puedes escribir con un más y un menos al lado de la tarea que tienes en el papel. Evidentemente lo puedes hacer online también, faltaría más. Lo ideal sería, de acuerdo, que un 20% aproximado de las tareas no te despierten una emoción súper positiva y un 80% sí. Si realmente ves que este porcentaje es muy distinto y que tienes un 50% y un 50%, una de dos, o no estás haciendo el trabajo que deberías hacer, o en segundo lugar, deberías modificar las tareas que estás haciendo o que la hagan otros compañeros o intentar equilibrarlas de alguna manera. Pero creo que es importante que este 20-80 se mantenga, porque si no, al final no disfrutarás de tu trabajo, uno de los puntos elementales para mantener la motivación laboral. Tip número 6. Desarrolla en medida de lo posible tu autonomía. Y es que al final, cuando hacemos cosas de otras personas, lo podemos hacer durante un tiempo, pero la idea es que tú hagas cosas propias. Claro que la gente te puede dar mascado lo que debes hacer, pero llegará un momento en el cual no tendrás ningún tipo de autonomía. Fíjate que también la psicología habla mucho sobre los retos y también la dificultad de estos retos. De hecho, hay muchos estudios que hablan que cuando las cosas son autoimposiciones, funcionan mejor que cuando son imposiciones de otras personas. Es más, cuando las tareas vienen impuestas siempre de otras personas, tendemos a vincularlo con el castigo. Y eso hace que si no cumples algo, ya estés pensando un poco en lo que te va a pasar. En cambio, cuando es un reto y sobre todo es algo que tú puedes alcanzar y tienes los recursos para conseguirlo, entonces lo ves realmente como una recompensa. Y quieres más. Es decir, cuando terminas ese reto y esa tarea que querías hacer, como elaborar ese informe de ventas para un cliente y además te sale bien, lo que querrás hacer es repetirlo y es más, querrás ir un poquito más allá, porque al final es un tema de trascendencia, es un tema de que te gustaría saber más sobre este tema y esto solo lo puedes conseguir cuando eres autónomo. En el momento, de acuerdo, que dependes de otras personas, siempre pensarás en cuándo te van a enviar una tarea distinta, porque al final no depende tanto de ti, sino depende un poco de los impulsos y de los inputs de otras personas. Tip número 7. Aplica el 10% de novedad todos los meses. Al final la novedad nos encanta, queremos cambiar las cosas de vez en cuando para no caer en la rutina. Sí, es verdad, hay personas que les encanta hacer lo mismo siempre. Pero eso seguramente se produce porque no les gusta su trabajo. Si en cambio a ti te apasiona tu trabajo y quieres mejorar y crecer personalmente, buscarás la manera de hacer cosas nuevas que te motiven cada vez más y sobre todo, de acuerdo, que no sean siempre las mismas tareas aburridas que sueles hacer todos los días. Pues bien, esta recomendación es súper sencilla, pero a veces se nos olvida, y es que tendemos a hacer las cosas súper rápido porque sabemos que de esta manera las hacemos bien. Además, normalmente en el equipo se genera una especie como de sinergias en hacer cosas siempre igual, porque de esta manera hay menos fricciones, menos conflictos. Por lo tanto, la novedad es importante porque hace crecer a nivel personal y a nivel de equipo. Cuando haces algo nuevo, por supuesto, generas una confrontación. Empieza a haber conflicto porque hay cosas que se hacían de una manera y ahora hay personas que lo hacen de otra. Pero ahí es donde crece el equipo, ahí realmente
ambientes donde se puede fortalecer la cohesión y la confianza de los equipos. Por lo tanto, si lideras algún equipo o simplemente eres un freelance, es importante que cada mes intentes introducir al menos un 10% de las tareas que sean nuevas, que sean cosas distintas a las que habías hecho. Y fíjate que esto aplica tanto a nivel profesional como personal. Y es que si siempre hacemos lo mismo, al final nuestra vida será muy monótona. Y por supuesto todos queremos cambiar y hacer cosas nuevas, así que la motivación también forma parte de ti, de tus hábitos, de cosas que podemos cambiar. Introduce la novedad a tu rutina. Tip número 8. Limita la duración de las tareas. Y es que la ciencia nos dice que a medida que las tareas son más largas, que por ejemplo duran 3 o 4 horas, el problema de acuerdo es que nos desmotivan. Más que nada porque aparecen un montón de pensamientos intrusivos. Así que mi recomendación es muy sencilla. En vez de tener tareas de 3 o 4 horas, que al final ya sabes que son ingestionables a nivel de agenda, mi recomendación es que sean, por ejemplo, de 1 hora y media como máximo. De esta manera, de acuerdo, evitarás caer en el ostracismo de hacer tantas tareas siempre iguales durante tanto tiempo y además también te será mucho más fácil planificarlas. Y es que si miras tu agenda es muy difícil encontrar 3 o 4 horas libres. En cambio, una horita sí que es verdad que la puedes encontrar más o menos, ya sea a principio del día o, por ejemplo, al final de la jornada o incluso en el mediodía. Así que ya lo sabes, limita la duración de tus tareas. Pues aquí lo tienes, 8 claves para mejorar tu motivación profesional. Esto ya lo ves, es muy personal, no son cosas de acuerdo que puedas aplicar sin más siguiendo los tips que te acabo de comentar. La idea es que lo flexibilices, que lo adaptes a tus rutinas, a cómo eres tú. Fíjate que al final las expectativas y la claridad que tenemos dependerá mucho de cómo eres tú y lo que quieres conseguir. Por lo tanto, no escuches tanto al ruido mental de la gente, Que al final lo tenemos ahí todo el día metido. sino sobre todo ve buscando tu foco poco a poco. Ya sabes que en mi caso no soy mucho de propósito, creo que el propósito se hace andando, cada día va a cambiar y es que puedes tener un propósito durante 3 meses, pero después por lo que sea tienes una revelación o algún cambio grande en tu vida y hace que realmente tengas un nuevo propósito totalmente distinto. Oye, me encantará también saber un poco cuáles son tus estrategias para motivarte, cómo lo haces tú. Escríbeme aquí en comentarios, por favor, me encantará también saber un poquito más sobre ti y dicho esto, ya lo sabes, nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo, chao.